Bueno, llegamos a nuestra mesa chica. Un portavoz del Fondo Monetario Internacional señaló que, bueno, la crisis económica argentina es muy grande, la verdad. De todas maneras, el FMI sigue completamente comprometido en intentar ayudar a Argentina, pero una solución rápida es difícil por la incertidumbre a un mes de los comicios presidenciales. Veremos, aún está la liberación de un monto importante superior a los 5.400 millones de dólares, que era parte del programa de entrega del FMI. ¿Qué alternativas tiene el gobierno del presidente Macri? Lo vamos a conversar con Pablo Lacoste, académico de la Universidad de Santiago, y Cristian Echeverría, académico de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Primero, ¿cuál es el panorama de Argentina hoy día? Porque luego de las PASO vinieron eventos muy bruscos en términos económicos y políticos. ¿En qué está hoy ese país? Bien, fue una tormenta las PASO, generó virtualmente el final del gobierno de Macri. Al día siguiente hubo una devaluación del 30%, una caída de la bolsa, se disparó el riesgo país, quedó arriba de los 2.000 puntos básicos. Y a partir de ahí Macri lo que hizo fue poner parches para tratar de ayudar un poco al ambiente de angustia que había en amplias capas de la sociedad argentina, medidas de emergencia, ir congelando el precio de los combustibles, dar bonos para que la gente llegue a fin de mes, un poco una forma así de emergencia. Y Alberto Fernández, bueno, se consolida como figura, pero ya empieza a mostrar la tensión que hay entre él, que representa el peronismo más de centro, y el ala más populista, liderada por Cristina Kirchner, con gente que habla de reforma agraria, habla de que nadie puede tener más de una propiedad, habla de reformar la Constitución. Entonces, hoy la tensión más que entre Macri y Alberto Fernández está entre Alberto Fernández y los seguidores de Cristina, que quieren llevarlo hacia posiciones más radicalizadas. Ya vamos a hablar de eso porque me parece súper interesante. Puede ser el primer capítulo un problema aún mayor. ¿El presidente Macri y la economía argentina están como en coma? No diría coma, pero sí una situación grave. Coma sería una crisis de mayores proporciones. No es el 2001, digamos. No, no es 2001. Ya. Pero está a mitad de camino. ¿Pero corrida cambiaria? No. Bueno, ya han habido varias oleadas de corridas cambiarias, de especulación contra el peso, tanto de inversionistas extranjeros como de los mismos argentinos, como suele ocurrir. La moneda, bueno, se ha apreciado fuertemente, tocó el nivel de 60 pesos por dólar, bajó un apareció poquitito. el mercado negro, así como... Claro, producto de los controles cambiarios. Y lo más notable, lo que tú señalaste, la caída de la bolsa fue brutal, o sea, cayó a la mitad después de las PASO. De nivel de 44.000 el Merval a 22.000 y ahí repuntó un poquito. Ahora, es un escenario donde, claro, hay una turbulencia, el brutal. avión cae y luego se estabiliza. ¿Es así o esto va a seguir empeorando? A ver, no se puede anticipar si puede seguir empeorando o no, porque depende de las posiciones que tomen mirando a Argentina hacia futuro. Como señalaba aquí mi colega, básicamente cuáles van a ser las definiciones estructurales del gobierno que asuma. Eso es lo que puede llegar mucho peor. Luego de las PASO vino una como cascada de beneficios y de medidas bien efectistas, más que efectivas, pero que, bueno, uno cuando entrega derechos después quitarlos es muy difícil. Y probablemente Alberto Fernández va a ser quien tenga que gestionar esos beneficios que hoy día entregó Macri en términos de fijación de precios, de devolución de impuestos, de reajuste del salario mínimo. ¿Cuál es el desafío para Fernández en ese escenario? ¿O él está tan familiarizado con esas políticas que les va a ser fácil seguirlas administrando? El desafío es sacar a la Argentina de la recesión. La Argentina lleva 12 años sin que su economía pueda crecer. Y esto es muy complicado porque cuando usted va a pedir un crédito gigantesco, ese crédito usted lo va a pagar porque usted va a incrementar su nivel de actividad y eso le va a permitir ir pagando el crédito. Pero acá, con todos los créditos, con todo este endeudamiento que Argentina tiene ahora, en lugar de producir más, produce menos. Con lo cual no puede pagar esos créditos. O sea, no se cumple la función esencial del crédito. ¿Y eso lo sabía Macri? Porque Alberto Fernández dice, yo no voy a opinar de un crédito que no decidí tomar, que le encuentro razón. Y algunos dicen, bueno, porque el presidente Macri tomó un compromiso financiero si sabía de antemano que no lo iba a poder pagar. Bueno, por eso, Macri pensó que
ese crédito iba a permitir crecer la economía argentina, entonces ahí lo iban a poder pagar, pero no funcionó. Ahora, Macri no es economista, los que sí son economistas son los del Fondo Monetario Internacional, diseñaron este plan, lo aplicaron y ahora muy descaradamente se lavan las manos. Ellos son los que inventaron el último año y medio de la política de Macri. Y ahora ellos están en comentaristas, ¿no? O sea, ellos también sabían que Argentina eventualmente podría no pagar. No sabían, pero hicieron mal el plan y le impusieron a Argentina un mal plan y ahora ese plan fracasó. Argentina está virtualmente quebrada, el nuevo presidente, más que un presidente, va a ser el síndico de una empresa quebrada. Pero Christine Lagarde, ahora muy suelta de cuerpo, se pone en comentarista. Pero si ella es responsable de este desastre del último año y medio, que Argentina queda más endeudada y queda fundida. Entonces acá hay una situación de estos tecnócratas del Fondo Monetario que son corresponsables junto con los economistas de Macri. Esa es la historia del capitalismo. Le presto a quien no puede pagar y después cuando ese señor no puede pagar, yo me hago el desentendido. Es la lógica de los bancos, digamos. Y lo conocemos. Pero básicamente, ¿cuál es el camino? Que se flexibilice el calendario de pago, que se condone parte de esa deuda. Bueno, a ver. Que se tenga más paciencia. Por eso, Alberto Fernández dice que hay que pensar una solución estilo Uruguay. O sea, ¿Estilo? Uruguay. O sea, no una quita, no un default, sino negociar, alargar los plazos de pago para tratar de bajar la presión sobre la economía argentina, permitirle recuperarse y empezar a producir. Pero igual es muy difícil, ¿no? Es muy complejo. Además que los márgenes de tiempo son mínimos, digamos. Porque además todo esto está teñido por un componente electoral y político. Entonces, evidentemente, esas dos variables, digamos, economía y política, votos versus satisfacción de necesidades sociales, se ponen en la balanza. Ahora, vuelvo al tema de los beneficios, ¿no? Y de este paquete de asistencia que terminó con Macri siendo más cristinista que Cristina, digamos. ¿Cuánto más el fisco argentino puede resistir? O sea, no mucho más, pues si ya ha acumulado un déficit sostenido de fiscal, que hoy por hoy está en torno al 5,5% del Producto Interno Bruto, ha llevado la deuda pública del 50% del PIB al 80% y casi 85%. Es que es como un nudo, porque entiendo que el calendario que tiene el presidente Macri para estos beneficios llega hasta el mes de enero, pero en el mes de enero quitar estos beneficios es muy difícil. Cuando tú le entregas un derecho a la población, como fijar el precio de un alimento, como reajustar las pensiones, como mejorar el salario mínimo, ¿qué va a hacer después? ¿Bajar el salario mínimo? O sea, ahí la única solución es como señalar el crecimiento económico, que se ve difícil, no imposible, porque de hecho, por ejemplo, el último trimestre, la última cifra salió con un pequeño crecimiento positivo la economía argentina, después de como 6 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Ahora, yo recuerdo que Argentina efectivamente no crece hace varios años, pero hubo un periodo de crecimiento bien galopante, digamos, hace 5 o 6 años. ¿Recuerdas tú? El crecimiento que llegó a los fuerte 6, 7 puntos, ¿no? Fue en la época de Néstor Kirchner, sí, cuando el precio internacional de los commodities subió, la soya... Vía soja, ¿no? Claro. Claro, el gran producto de exportación de Argentina, lo que para Chile es el cobre, para Argentina es la soja. Y eso llegó a $600 la tonelada. Yo recuerdo, yo no estoy, tendría que chequear el dato, perdóname Pablo si me equivoco, pero recuerdo haber visto tasas de crecimiento de 7 puntos. Era una cosa pero Por eso, fabulosa. Pero es que fue ese periodo de vacas gordas. Eso generó mayor expansión del gasto fiscal en gastos fijos. Pero después, cuando este precio internacional extraordinario cae, los gastos fijos ya quedaron arriba. Entonces se generó una ampliación de la brecha del déficit fiscal. Entonces, ¿cómo lo compenso? Con emisión monetaria, con inflación, con endeudamiento externo. Y ahora el problema que hay es que ya se acabó el endeudamiento, se acabaron los fondos, las cajas donde uno puede manotear, ya se estatizaron los fondos de la FJP. Una última pregunta. El fantasma del corralito siempre está, porque la verdad que la marca que dejó el corralito el año 2001 fue tremenda. Y además la emergencia alimentaria con estas personas acampando fuera del Congreso pidiendo por favor ampliar el beneficio de los comedores colectivos. ¿Hay riesgo de algo parecido de un De la Ruazo o no?
A ver, Macri está ahora en los últimos días, o sea, el propio Alberto ha pedido a sus seguidores no salir a las calles, no generar un ambiente de inestabilidad, de violencia, porque eso no les serviría a nada. Entonces tienen que llegar hasta las elecciones generales del 27 de octubre. Son 4 semanas. Y después aguantar hasta el 10 de diciembre que se produzca el cambio. Pero él va a tener que generar un plan económico a toda velocidad. Todavía no ha revelado qué es lo que va a hacer, no se sabe muy bien. Pero bueno, él está esperando hasta el 27 de octubre. Después de eso tendrá que anunciarlo y crear un shock de confianza urgente. ¿Tú no consideras que él debería estar un poquito más involucrado a estas alturas respecto a la gestión económica o no aún? ¿Por qué se va a Madrid, se reúne con algunos miembros de, digamos, de la élite política y económica europea y habla con bastante distancia de algo que eventualmente va a tener que administrar? Bueno, él fue a tratar de construir confianza, fue a España principalmente a transmitir tranquilidad, a mostrarse que él no es un loquito, no es un descerebrado, no es una loca bipolar, es una persona mucho más sensata, equilibrada, y fue a tratar de mostrar como una persona racional, no como un loquito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él está tratando de con eso reconstruir cierta confianza en la Argentina, que se le hace muy difícil por la precaria situación económica, financiera y fiscal. La misma pregunta, digamos, ¿estamos acercándonos a un escenario parecido al 2001 o no? ¿O estamos lejos de eso, desde tu punto de vista? O sea, un escenario como el del 2001 puede componerse en cuestión de días, en verdad. O sea, sí. Sí. Respondo a la pregunta, sí. Pero con gente buscando alimentos en la brutales. basura, porque eso pasó en el 2001. Sí, sí, efectivamente. O sea, Argentina tiene una estructura de vencimientos de corto plazo de deuda que está abultándose y es una situación bastante peligrosa desde el punto de vista financiero. Bien. Los mercados lo saben. Muchas gracias a los dos. Esperemos que no sea así. En todo caso, quedan 4 semanas para las elecciones, 6 meses no, mentira. 3 meses para el cambio de mando. Yo me voy de vacaciones, no estaré en este programa, así que le deseo lo mejor a la Argentina, estaré muy lejos.